Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jarvis Márquez y le voy a hablar sobre las definiciones de las bases de datos. Bueno, se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo de sistema para su posterior superación, análisis y transición. Existen actualmente muchas formas de bases de datos que van desde una posibilidad, desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa o telecomunicaciones. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, en esos objetivos el principal propósito de la base de datos no es otro que el de guardar organización o proporcionar información de forma sencilla. Los datos a almacenar pueden ser simplemente una serie de registros o también pueden ser grandes cantidades de datos. Componentes y ventajas de los manejadores de bases de datos. Bueno, entre ellos se pueden encontrar las tablas para guardar los datos. También podemos encontrar las consultas para acceder a la información del contenido de una base de datos. También encontramos informes para prestar información a un contenido de base de datos. Formularios para ingresar los datos. Macro para crear instrucciones de ejecutar funciones y ventajas. Gestión fácil de grandes conjuntos de datos. Acceso sencillo, eficaz de los bases almacenados y gran flexibilidad e integrar en consistencia de los datos, control de acceso de usuario y seguridad y protección de datos, alta disponibilidad. Buenas tardes, profesora, mi nombre es Axel Sosa y yo le voy a hablar sobre diferencia entre manejadores de base de datos y manejadores de archivos. Entre sus principales diferencias se encuentran manejo de archivos en textos planos, búsqueda de tres tipos: secuencial, aleatorio, indeseado. Tienen independencia lógica y física la mayoría de ellos. Cuenta con redundancia no controlada y errores de referencia. Sus componentes son archivo, registro y campo. Y los sistemas de base de datos. Existe redundancia controlada e integridad de referencia. Implementa mayor seguridad. Existen actualizaciones directas. No tienen independencia ni lógica ni física. Sus componentes son HW, SW, BD y usuarios. Ahora los métodos de datos. Su definición. Un modelo de datos es un lenguaje orientado a hablar de una base de datos. Típicamente un modelo de datos permite describir las estructuras de datos de la base, el tipo de los datos que hay en la base y la forma en que se relaciona. Se clasifica en modelos lógicos basados en objetos. Los modelos lógicos basados en objetos se usan para describir los datos en los niveles conceptual y de visión. Se caracteriza porque proporcionan una capacidad de estructuración bastante flexible y permiten especificar restricciones de datos explícitamente. Modelo de entidad de relación. El modelo de entidad de relación es un modelo de datos conceptual de alto nivel y que se suele utilizar bastante en el diseño de bases de datos. Se basa en una percepción del mundo real, que consiste en un conjunto de objetos básicos, denominados entidades y relaciones, y se desarrolló para facilitar el diseño de bases de datos. Modelo orientado a objetos. Este modelo también se basa en la percepción de una colección de objetos. Un objeto se caracteriza por obtener un estado y un comportamiento. El estado corresponde a los valores que toman un conjunto de propiedades o variables de instancia, y el comportamiento es llevado a cabo mediante una serie de operaciones o funciones que operan sobre el objeto y que se denominan métodos. Modelo lógico basado en registro. Los modelos lógicos basados en los registros se utilizan para describir datos en los modelos conceptual y de visión. Los modelos basados en registros se llaman así porque la base de datos está estructurada en registros de formato fijo de varios tipos. Modelo relacional. Este es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente, tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Cook de los laboratorios IBM en San José, California. No tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos.
Su idea fundamental es el uso de relaciones. Modelo de red. Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico, es donde su diferencia fundamental es la modificación del concepto de un nodo, permitiendo que el mismo nodo tenga varios padres, algo no permitido en el modelo jerárquico. Definición y características de la arquitectura de sistema de base de datos. Arquitectura de datos. Se describe como gestionar los datos, desde la recopilación hasta la transformación, la distribución y el consumo. Establece el plan para los datos y la forma en que fluyen a través de los sistemas de almacenamiento de datos. Es fundamental para las operaciones de procesamiento de datos y las aplicaciones de inteligencia artificial. Hay tres características importantes inherentes a los sistemas de base de datos: la separación entre los programas de aplicación y los datos, el manejo de múltiples vistas por parte de los usuarios y el uso de un catálogo para almacenar el esquema de base de datos. Bueno, esto ha sido todo, profesora. Muchas gracias.